momentos estamos con José Andrade, analista económico, para hablar sobre las protestas en Quito del día de ayer y el impacto del paro nacional y sus pérdidas económicas. José Andrade, muchas gracias, bienvenido por estar aquí en la cabina de Fuego News. Muy buenos días. Primero que nada, los ecuatorianos debemos tomar en cuenta que esto no se trata de una paralización en torno a una queja razonable, se trata de un llamado a la subversión, se trata de caotizar el país, se trata de hacerle perder millones de dólares al Ecuador, que bien los necesita. Y de paso no se trata de una manifestación pacífica en ningún sentido, porque dentro de una manifestación pacífica, los dirigentes que están llamando al paro nacional, pues primero deberían tratar de, no sé, iniciarle juicio político al presidente a través de sus asambleístas y sus aliados, los de RC5, al presidente, o deberían pasearse por las calles con pancartas indicando que el gobierno nacional, digamos, no está haciendo bien las cosas, o deberían tratar de buscar firmas para revocar al presidente si es que no están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo. Deberían hacer cualquier cosa o un llamado al Ecuador para que en las próximas elecciones no se vote por el presidente actual, sencillamente porque están en desacuerdo con lo que él está haciendo. Sin embargo, cuando se toman una ciudad o cuando se llama a tomar a la capital, como ha sucedido en estos últimos días, estamos hablando ya de una cosa totalmente distinta. Estamos hablando de atentados a la población civil, estamos hablando de caotización y estamos hablando de obligar a la gente a hacer cosas que no desea. Si tú quieres manifestarte, quéjate todo el santo día, que a mí no me molesta, pero si tú me obligas a mí a no salir de mi casa, a no abrirme negocio, a no pasar por la calle por la que deseo pasar, pues debes ir preso, así de sencillo. Sí, así de sencillo, deben de ir presos. Y dicho esto, ¿cuál es el impacto económico que tiene el paro nacional a lo largo de estos 22 días? Bueno, las estimaciones en realidad no son exactas en este momento, y por la sencilla razón de que este paro no es un paro nacional, es un paro localizado. Se encuentra específicamente ubicado en Imbabura, con algunos, digamos, momentos en determinadas ciudades. El día de ayer, creo, salieron manifestantes, por ejemplo, por Quito, a caminar por las calles con pancartas. A estas sí no les quedó nada más, porque estaban tan cercados por policías o por militares que pasaron a hacer el ridículo por la calle. Y bueno, y un tema importante, porque yo creo que es importante. Esa gente que estaba caminando ayer por las calles de Quito es la gente más ideologizada del país. Es la gente que no entiende nada en el Ecuador. Es la gente que llama a la destrucción del país y a las posibilidades de progreso. ¿Por qué? Porque miran el mundo al revés. Porque esa gente es precisamente la que sigue a Maduro, la que sigue a Hugo Chávez, la que sigue al presidente, bueno, al prófugo de la justicia Correa. Es gente que ha sido ideologizada, es gente que ha sido adoctrinada en universidades, en colegios a lo largo del tiempo. Y cuando nosotros vemos a ese tipo de personas, te puedo apostar que son los mismos que andan por ahí diciendo que el cambio climático va a acabar con todos, que no se deben adoptar las medidas que se tienen que adoptar para que el Ecuador salga adelante, que no tienen que haber acuerdos comerciales. Son gente que no entiende cómo funciona el planeta Tierra. Y además, más allá de ser la manifestación visible de las ideas de izquierda, son la gente que impide el progreso del país. Ellos son la factura que la izquierda le ha pasado al Ecuador durante años. Son años de ideología puesta en práctica. Gente ridícula tapándose el rostro con unos letreros que dicen tontería y media, y que a nosotros nos deben llamar la atención, y a los empresarios también, porque si nosotros no tomamos el mundo de las ideas, ellos se los van a tomar por nosotros como lo han hecho, y al final vamos a seguir teniendo este tipo de manifestaciones ridículas como la que hubo en Quito en estos días, y las otras, las muy violentas, como las que hay en Imbabura. Qué bueno poder compartir con usted otra vez. ¿Me podría ayudar, por favor, si ya no tenemos unas cifras exactas, qué significa para el país específicamente, nosotros saliendo de un feriado bastante largo y que también estamos a víspera de otro, que exista estas movilizaciones focalizadas, no un paro nacional, sino un paro focalizado? ¿Qué significa que mientras hay personas que sí van a la costa, no pueden ir a la sierra por temor a? ¿Qué significa esto para el país hablando de pérdidas económicas? Bueno, empezando porque Imbabura está secuestrada y como tal deben ser tomados en consideración aquellos que lideran este paro focalizado. Tienen que ser tomados como secuestradores
y por lo tanto tienen que ser llevados a la justicia del país. Nosotros sabemos que en ese sector del país hay negocios que están cerrando, hay operaciones que no se están dando, hay transportes que no están circulando por donde deben de circular, y las cifras, aunque no sean, digámoslo así, algo muy definible en este momento, se están dando en este mismo instante en el Ecuador. Se están perdiendo millones de dólares y eso es inadmisible. Es inadmisible porque los recursos por definición son escasos y el Ecuador no es precisamente un país rico, no es un país muy próspero, es un país que está estancado económicamente y el movimiento o esta parte del movimiento indígena, porque no es todo el movimiento indígena, esta parte de la CONAIE, la más caotizadora del país, tiene que ser llevada a las rejas. Así de sencillo. Estoy de acuerdo con el presidente cuando dijo que para esta gente la ley, ya, para los delincuentes, la ley. Es así de sencillo. Buenos días, economista. Yo le quería preguntar que para usted, ¿cuál es la forma o qué es lo que se debe realizar para poder ya finalizar con estas paralizaciones que sabemos que tienen una intención por detrás, que es inestabilizar el país? Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, la verdad es que yo creo que no hay espacio de diálogo para aquellos que son delincuentes. A los delincuentes se los tiene que llevar tras las rejas y yo creo que esto va a terminar por agotamiento. ¿Y por qué por agotamiento? Porque esa parte del movimiento indígena que en este momento está llamando a la caotización no cuenta con los recursos con los que contó en el pasado. En este momento también el gobierno nacional ha tomado una estrategia que ha funcionado. Ya. Primero, divide y vencerás, dijo Julio César en tiempos de los romanos. ¿Y qué fue lo que sucedió en esta ocasión? El sector de la transportación fue atendido a tiempo, previamente, de tal manera que lograron que no todos los invitados lleguen a la fiesta y por lo tanto no hubo fiesta. Se encontraron una cosa horrible, como aquel lugar al que tú vas y dices, uy, mejor me la saco porque aquí no hay nada interesante. Y el movimiento indígena no logró ni siquiera convocarse completamente, sino que solamente lograron poner a gente en Imbabura y a unos ridículos en Quito. Así que es un fracaso total y a ellos hay que dejar que se cansen, que en algún momento se les va a acabar la plata, las mismas mineras ilegales que les están poniendo recursos y los sectores delincuenciales, incluidos los de RC5, que les ponen recursos, en algún momento se les va a acabar la billetera y van a decir, bueno, no pasó nada, qué vergüenza, hicimos un papelón, hasta aquí la presión, digámoslo así, violenta que hemos hecho durante años en el Ecuador. Y además va a ser un buen precedente. ¿Ya? Si esto se acaba porque ellos pierden, y cuando digo ellos pierden, no está perdiendo el país, están perdiendo ellos una fuerza vinculada a la violencia, pues el país podrá comenzar a avanzar porque hay muchas más reformas que el Ecuador necesita digamos, llevar adelante y que han sido obstaculizadas por movimientos ideologizados y violentos como este a lo largo de décadas. Buenos días, José. Por mi lado, yo quería preguntarte un poco, claro, si bien el tema es de desgaste, como mencionas, que posiblemente ya se vaya a acabar así, pero yo quería saber cuál es la imagen del Ecuador a nivel internacional con respecto a unas paralizaciones por este tema de los subsidios. Ahí viene la frase que tú le dirías a algún amigo en la calle, en una reunión. ¿Qué te diré? O sea, Ecuador, para variar, siendo objeto de las cosas que no tienen que darse en el país. Felizmente, en esta ocasión, las dimensiones del problema son distintas a las del año 2022 y del año 2029, pero sigue siendo una raya más a ese tigre. Los indicadores lo muestran en el sentido de que el riesgo país que venía bajando de repente se elevó un tanto. Con el paso del tiempo hemos de volver a la normalidad, pero todo aquel, digamos, camino hacia adelante que se puede estar tomando, esta gente lo frena a raya y nosotros tenemos que cambiar eso. Ya en ese otro sentido, los ecuatorianos tenemos que rechazar de forma unánime lo que está haciendo este señor Issa, este señor Vargas y todos estos emplumados a los que deberían agarrarlos de esas mismas plumas y llevarlos a la cárcel para poder salir adelante. Justamente hablando de lo que ocurrió ayer domingo, la policía cerró el paso de manifestantes convocados a Quito. Ellos iban a ir hasta el sector del Arbolito a manifestarse y obviamente fueron impedidos por la Policía Nacional. Quisiera saber cómo analizas la posición del gobierno tras este bloqueo de no llegar a manifestantes hasta este sector. Claro, lo que pasa es que estas personas no son
digamos, ciudadanos que van a manifestarse pacíficamente, no son personas que han llegado por una motivación en la cual tú dices, bueno, hay algo que hacer porque no estoy de acuerdo con lo que sucede. Es gente pagada. Sí. ¿Ya? Y esto tenemos que tenerlo muy claro. O sea, el movimiento indígena o esta parte del movimiento indígena es gente que extorsiona a la población civil que vive en sus comunidades. ¿Cómo lo hace? Les dice, si no vienes conmigo, no te voy a permitir, digamos, que tengas acceso al agua. Si no vienes conmigo, no voy a permitir que vendas lo que estás produciendo, lo que está en tiempo de cosecha. Si no vienes conmigo, te vamos a maltratar. ¿Ya? Así funcionan tradicionalmente. Te cuento cómo funciona una comunidad. Están en medio de las montañas, vienen, tocan un cuerno y hacen algo así como ¡bú! Ellos ya saben de qué se trata. Se trata de que ha habido un robo, se trata de que ha habido un accidente. De repente, depende del tipo de tono. No sé, el lunes, ok, lo que tú quieras, se trata de que ha habido un accidente. Pero hay cierto tono que dice, hay que ir a la reunión. Y en la reunión les dicen, señores, ustedes nos van a acompañar a donde se nos dé la regalada gana. Caso contrario, vamos a utilizar medidas extorsivas para que ustedes no puedan vender lo que tienen que vender, no les vamos a dar acceso a agua de tal manera que sus plantaciones van a sufrir y por último, pues van a estar en la lista negra nuestra. Entonces son comunidades que no van hacia Quito o hacia cualquier lado, digamos porque creen que hay algo que hacer, sino porque son extorsionados, ya han sido víctimas de esta gente. Un motivo más por el cual deberían estar en la cárcel. Pero ¿cómo analizas la posición del gobierno para impedirle el paso a estos manifestantes ir a la capital? Yo creo que es adecuada, porque no se trata, te digo, de gente que tiene una motivación real. Por un lado es gente extorsionada y por otro lado es gente que está siendo pagada precisamente para ir a destruir Quito, como ya lo han hecho en el pasado. En el pasado, no recuerdo, creo que fue en el 2019, gente cercana al movimiento correísta fueron directamente a Contraloría. ¿Para qué? Para quemar la parte donde estaba la evidencia contra este prófugo de la justicia. O sea, esto aquí no tiene nada de espontáneo. Es organizadísimo y organizado para destruir al país. Y tenemos nosotros que destruir lo que ellos están haciendo. Economista, hablemos ahora de cifras. Hoy se debate probablemente la ley para donaciones a policía y fuerzas armadas. Tenemos eso por un lado, pero también tenemos por el otro lado que ya tenemos 1 año y medio con estos 3 puntos del IVA. Que se le subió del 12 al 15%. En todo caso, ¿de qué sirve, no, que se le haya subido estos 3 puntos al IVA si al final estamos debatiendo una nueva ley para donaciones a la policía y fuerzas armadas? Dentro de esos 3 puntos no tendría que estar correspondiéndose precisamente todas esas necesidades. ¿No tendría que haber mejorado la seguridad? Lo que pasa es que podemos resumir esto en no hay plata y nunca la hubo. Ya. Y te voy a comentar, no sé si lo hice la vez anterior, pero esta cosa viene así en términos de finanzas. En tiempos del prófugo de la justicia, Rafael Correa, con un ingreso, digamos, temporal, que fue el precio del barril de petróleo, se duplicó el tamaño del Estado, que es decir, el gasto permanente. Una vez que el ingreso temporal desapareció, el gasto permanente quedó descubierto. En español y lento, ya, sube el precio del barril de petróleo, tienes un ingreso que va a durar un tiempo, por definición, solo un tiempo, que no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo como gobierno, como Estado ecuatoriano, que no tiene nada que ver con tu economía, sino con algo que está sucediendo afuera, ¿ya? Y por otro lado, con ese ingreso temporal, transitorio, Rafael Correa duplicó el tamaño del Estado, haciendo que la nómina del sector público aumente, digámoslo así, en el doble. Y al suceder eso, el gasto permanente queda ahí, porque al sector público se le paga todos los días, ya, es cada mes, a lo largo del tiempo, de forma permanente. Cuando desapareció el ingreso temporal, esa parte del sector público quedó descubierta. A partir de ahí comenzó a aumentar el endeudamiento. Siempre hemos tenido que ir a mercados internacionales o al mercado local para buscar parte de la plata que no tenemos. Ya, y anualmente, en promedio, faltan cerca de 5.000 millones de dólares, más allá de lo que no se termina de pagar, que si uno mira esas cifras, aumentan a cerca de 11.000 millones de dólares por año. Pero quedémonos con la cifra de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares le faltan al presupuesto en general siempre.
Cuando en este instante disminuyó en 1.200 o va a disminuir en 1.200 millones de dólares este tema de la eliminación del subsidio del diésel, pues eso quiere decir que el próximo año lo que va a tener que hacer el gobierno nacional es ir a pedir 3.800 millones de dólares. No es que tiene plata, nunca la tuvo. Ya, y con la subida del IVA del 12 al 15, lo único que hizo fue disminuir un pelín el déficit fiscal organizado por la Revolución Ciudadana muchos años atrás. Así que no es que había plata para destinar a otro sector, simplemente hubo menos dinero que ir a pedir en los mercados internacionales o en el mercado local, porque no hubo plata jamás. Así que mientras no se corrija el problema de fondo, que es el exceso del tamaño del Estado, va a seguir habiendo endeudamiento y no va a haber plata para nada. Ni para educación, ni para salud, ni para seguridad, ni para lo que se te antoje. Más allá de que en todo el sector público, por definición, se gastan mal los recursos. Y si no, toma nota de lo que te estoy diciendo. En el sector público se funciona así. Digamos, tú haces una planificación, tú dices yo voy a necesitar, por ejemplo, 100 para este año, perfecto, el mes de enero finanzas no te da plata, para febrero estás recién consiguiendo la plata, ya en el mejor de los casos tienes un proceso de contratación, nadie te quiere firmar porque saben que ahí está el relajo, los que sí quieren firmar saben que ahí está la ventaja de que donde puedes obtener dinero. Pero llega junio, julio y de ejecución de esos $100 que podías haber gastado teóricamente, por ejemplo, a lo largo de todo el año, llevarás gastado 25. Para cuando llega este mes, el mes de septiembre, ¿cuánto estás gastando? Estás gastando alrededor de 50. Pero para noviembre, como todavía no han ejecutado nada porque son extremadamente burocráticos e ineficientes, comienzan a decir, ándate a dormir a un hotel, hagamos una fiesta, hagamos un entrenamiento rápido para gastarnos la plata y decir que gastamos en aquello que dijimos que íbamos a gastar, para aumentar nuestro nivel de ejecución, porque si no nos van a mirar como incompetentes. Pero terminamos gastando plata de la población ecuatoriana en tonterías. Así que ni siquiera se trata de que el sector de salud, educación y policía necesita más recursos, necesita utilizar mejor la plata que ya se le ha asignado. Economista, y solamente para entenderlo un poco mejor, y ya es un tema que hemos tocado antes, con plastilina y legos. Hay gente que dice, no hay plata, pero sí hay plata para bonos. Explíqueles a las personas cómo hace el gobierno para administrar eso. Bueno, se saca de un bolsillo para entregarle al otro bolsillo. Es sencillamente, al final esta cuestión es de a quién ya no le voy a dar. Me voy a inventar. Existen 20 instituciones del gobierno y yo tengo una que es problemática, la número 20. Pues quitémosle a ver cuál es la menos noticiosa, la menos bulliciosa, la menos importante, la que menos me importa. No sé, quitémosle a la institución 4 y pasémosle a la 20 porque la 20 es la del problema ahorita. Y el día en que la 4 sea la problemática, pues le quitamos a la 19 para enviarle a la 4. Entonces estamos sacando de un lado para poner el otro. Ya, lo cual lo que quiere decir que toda institución que hace bulla es finalmente la que va a obtener recursos. Al final es la problemática la que logra llamar la atención, la que hace que se destinen un poco más de recursos hacia ella, quitando de otro lado, porque como te digo, no hay plata. Esto es sencillo, tú vas con un billete de $10 al mercado y si en este momento subió, no sé, me invento el precio de la carne, o compras la misma cantidad de carne y dejas de comprar otra cosa que pensabas comprar, o compras menos carne para seguir comprando lo anterior. Pero el billete de 10 no se multiplica por el hecho de que haya subido el precio o de que haya habido algún tipo de variación. Sencillamente tú tienes que ajustarte. Y como no hay dinero, el gobierno lo único que tiene que hacer es quitarle a una parte del sector público para darle a esa otra parte que es la que está haciendo bulla. Ahora, sin embargo, debemos entender que para que se haya eliminado el subsidio al diésel, ellos tenían que actuar, digámoslo así, con habilidades políticas, y lo hicieron bien en el sentido de que dividieron al sector que tradicionalmente se organiza para generar este caos en el país, de tal manera que no fueron juntos y no presentaron un frente unido que hubiese dificultado más las cosas para el Ecuador en este momento. Entonces lo hicieron bien. ¿Y es realmente sostenible continuar con este tipo de bonos o este tipo de compensaciones? Bueno, el gobierno ha dicho que estas compensaciones van a ser temporales y espero que sea así. E incluso, aunque el día de mañana pataleen un rato más y haya digamos, alguna compensación dilatada
durante un tiempito más le sigue siendo mucho más barato eso al Ecuador que tener un gasto permanente en términos de un subsidio que lo único que ha hecho es tradicionalmente beneficiar a la gente que tiene dinero. Ya, eso es lo que la gente tiene que entender. Ese subsidio beneficia a aquellos que tienen dinero y a mafias dentro del país. Así que no era conveniente y sigue siendo correcto el haber eliminado ese subsidio. José, ahora un poco respecto, digamos que ya se acaba el paro, la situación post-paro en este país. ¿Cuál sería el camino que debería tomar el Ecuador? Y esto lo pregunto porque al final, así como pasó, digamos que previamente, que la gente se acostumbró al subsidio, ahorita tenemos unos bonos que posiblemente espero que sean temporales, pero el gasto público sigue subiendo y va a seguir subiendo probablemente como ha subido en los últimos 200 años de historia del Ecuador. Bueno, pues esperemos que el llamado a la constituyente dé resultado. O sea, al fin y al cabo, con todos los peligros, dificultades y incluso la parte del proceso político que nosotros tenemos en Ecuador, que da lugar al tipo de congresistas que tenemos, ya, a pesar de todo, está ahí como que la esperanza, dicen que la esperanza es lo último que desaparece, y hay una oportunidad de cambiar la constitución del Ecuador, desapareciendo la porquería esa que nos dejaron de Montecristi, ¿ya? Y ojo que en la constitución se dice, ay, que sí, que la parte dogmática, que la parte de la arquitectura, la parte del funcionamiento del Estado, y todo el mundo está hablando de la parte del funcionamiento del Estado, y está bien, hay que cambiar todo eso. Hay que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, el tema de los sectores estratégicos, todo aquello que la gente ya entiende. Pero la parte dogmática, esa es la parte ideológica de la Constitución de Montecristi. Ahí es donde están las porquerías. Ahí es donde se habla de que sí, que la Pachamama, ¿qué? O sea, por Dios. O sea, yo no tengo que estar abrazando a la tierra que le caiga el sol, que le caiga el agua. Metámosle abono si quieres. Hagamos que las cosas funcionen. Pero aquí no podemos estar con ay, es que es una constitución garantista. ¿Garantista qué? ¿Para qué? Para los delincuentes. O para los vagos, o para la gente que está diciendo, ¿y en qué momento me dan educación de calidad, tecnología de punta y acceso a información intercultural, participativa, incluyente, ni sé cómo, por todos los medios visibles? A mí me tiene que hablar el sol, tienen que hacerme ceñitas, tanta porquería que lo único que genera es compromisos en el mundo real que dificultan que el Ecuador salga adelante. O sea, la parte dogmática debe desaparecer para poner unos principios claros y muy sencillos que digan más o menos, en el Ecuador tenemos un Estado de Derecho que sirve para garantizar los derechos a la vida, libertad y propiedad, aquí va a haber justicia, va a haber debido proceso, para de contar, los derechos emanan de los contratos. Ahorita que digo de contratos, y bueno, que desaparezcan las estupideces que impiden contratar y a la gente hacer negocios en el país, porque ahí donde no hay negocios hay delincuencia. ¿Ya? Y nosotros necesitamos hacer del Ecuador un país de empresarios, de emprendedores, un país de negocios, a donde la gente quiera venir a hacer negocios, donde la gente que está allá afuera y tiene plata diga, ¿sabes qué? Vamos a Ecuador porque allá están dándose las cosas bacanes en este momento en América Latina. Y no una paralización más. Y ves a un emplumado ahí ridículo, que de nuevo te digo, yo lo agarraría de la cabeza y de esa pluma lo llevo a la cárcel. Sí, así es, deberían estar en la cárcel. Son las 8:41 de la mañana. Estuvimos con el analista económico José Andrade. Muchísimas gracias por estar aquí en la cabina de Fuego News. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a las personas que nos han estado escuchando.